Saludos mi gente, de nuevo con ustedes. Yo soy su amigo Marcelino Ulloa. En esta ocasión trabajaremos con los ejercicios de la unidad número 6. Bien, en el punto número 1 tenemos expresar en radianes la medida de los siguientes ángulos. Aquí aclaramos. La medida están en grados. Para expresarlo en radianes, multiplico por pi sobre 180. Yo siempre le digo a los estudiantes, es fácil determinar esto. Si yo tengo grados y quiero llevar a radianes, multiplico por pi sobre 180. La idea es que se eliminen los grados. Por eso aquí queda dividiendo los grados. Cuando tengo radianes, como este caso aquí abajo, entonces multiplico por 180 grados sobre pi. Siempre va a estar debajo el que deseo yo eliminar. En el primer caso entonces, como ya le dije, vamos a multiplicar por el pi sobre 180. Tengo 45 grados, pues lo multiplico por pi sobre 180 grados. Se cancelan los grados, mírenlo aquí, y ya me va a quedar aquí pi. Ya quedará radianes. Aquí en vez de dividir el 45 sobre el 180, lo que hacemos es simplificar la fracción que me genera. Hemos sacado aquí tercera. La tercera de 45 es 15. Lo ven aquí. La de 180 es 60. La tercera de 60 es 20. La de 15 es 5. La quinta de 5 es 1. Y la quinta de 20 es 4. Por eso finalmente tengo que 45 grados equivalen a pi cuarto. Ahí ya está en radianes. Aquí me han dado 210 negativo. El procedimiento es el mismo, solo que aquí al final vamos a colocarle el negativo a la respuesta. Por lo tanto, voy a tener aquí que la respuesta final sería negativo 7 pi sexto. Para el procedimiento, pues lo mismo que hice en el ejercicio anterior, vamos a decir aquí que 210 por pi sobre 180 se cancelan los grados, como ya le dije anteriormente, y voy a simplificar la fracción que me ha generado esto. 210 sobre 180, hemos cancelado aquí esto es válido, el 0. Como si yo dividiera por 10 en el numerador y el denominador. Y luego sacamos la tercera de 21, que es 7, y la tercera de 18, que es 6. Por eso tenemos 7 sobre 6 pi. Negativo porque la medida que me dieron aquí en grados es negativa. 150 grados, el mismo procedimiento, multiplico por pi sobre 180. Aquí. Entonces se cancelan los grados y luego simplifico. Lo mismo que hice aquí con el 210 sobre 180. Vamos a cancelar el 0 aquí. Ya dije lo que estoy haciendo, como si yo estuviese dividiendo por 10. Y luego saqué la tercera de 15, que es 5, y la de 18, que es 6. 5 sextos pi. 225, lo mismo, multiplico por pi sobre 180, cancelamos los grados y me queda 225 sobre 180. Aquí hemos sacado la quinta. La quinta de 225 es 75, la de 180. Dijimos aquí, bueno, la tercera. Tiene tercera, 225 tiene tercera. ¿Cómo saber que tiene tercera? Sumamos los dígitos. 2 más 2 más 5. 2 más 2 es 4 y 4 más 5 es 9. El 9 es un múltiplo de 3, por eso sabemos que tiene tercera. 225 entre 3 es 75. 180 entre 3 es 60. Sacamos tercera. Ahora sí, estamos sacando de nuevo tercera. La tercera de 75 es 25. Y la de 60 es 20.
y ahora tiene quinta. La quinta de 20 es 4, la de 25 es 5. 5 pi cuarto es la respuesta final. En el punto 2, ya dijimos, es lo contrario, es decir, lo inverso. Me la dan en radianes y ahora yo lo voy a convertir a grados. Cuando yo tengo la medida en pi radianes, pues hago lo que le decía anteriormente, multiplico por 180 sobre pi. Pero si me lo dan solo en radianes, como estos dos, pues utilizo la expresión ya dividida. 180 grados dividido entre pi me va a quedar 57.3. Eso ya es una aproximación, porque da un decimal. Se recuerdan que el pi es un número irracional. Entonces ese decimal puede ser un irracional, un decimal no periódico. Lo hemos redondeado a 57.3. Si tú divides 180 entre pi, que es aproximadamente 3.1416, entonces me va a dar 57.29 y más decimales. Lo hemos redondeado a 57.3. En el caso de 3 radianes, lo que hacemos es multiplicarlo por 57.3 grados y me va a quedar en grado la medida. 171.9. Recuerden que esto es aproximación, como le acabo de decir, el pi es un número irracional. 2.5 radianes, de igual manera lo multiplicamos por 57.3 grados y aquí ya tengo la medida en grados. En el caso de 7 medio de pi, aquí sí ya aplicamos el procedimiento de multiplicar por 180 grados sobre pi. Se cancelan aquí los pi. Ahora aquí me va a quedar 7 por 180 grados dividido entre 2. Mírenlo aquí. Si usted quiere hacer esto más sencillo, pues divida primero. 180 entre 2 es 90. 9 por 7 es 63, agregamos el 0. Si quiere, multiplica 7 por 180 y después divide por 2. El resultado será el mismo. 630 grados. Ya está de 7 pi medio, que está en radianes, equivalente a 630 grados. Aquí 0.5 radianes, pues lo multiplico, como ya le dije acá, si no tengo pi, por 57.3 grados. Y ya la medida me queda en grados. El punto siguiente dice resolver los siguientes triángulos rectángulos, sabiendo que me van a dar una información de cada uno de ellos. Aquí tenemos que me dieron la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recuerden que si el triángulo es rectángulo, ya conozco un ángulo. Un ángulo de él va a medir 90 grados. De ahí que se llama triángulo rectángulo. Digo que para un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos agudos mide 45 grados, también el otro ángulo mide 45. Recuerden que los tres ángulos de cualquier triángulo van a sumar 180 grados. Si el triángulo es rectángulo y uno mide 45, pues el otro sería 45. Porque 45 más 45 es 90 y 90 serían los 180 grados que acabo de decir. Dice aquí que también el otro ángulo mide 45 y que sus catetos tienen igual medida. Eso es para el caso del triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos agudos mide 45 grados. Decimos esto aquí por lo que hemos hecho acá. Ya me dieron la hipotenusa de ese triángulo, lo dice aquí, que es 8 centímetros. Miren aquí. Esta es la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto. Dijeron que se llama A minúscula, pues su ángulo recto se llama A mayúscula. Generalmente los triángulos, los ángulos se nombran con la letra mayúscula y el lado con la misma letra pero minúscula, su lado opuesto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Por eso tenemos acá entonces que el ángulo recto le llamamos A porque dice aquí que la hipotenusa se llama A minúscula, 8 centímetros. Y que el ángulo C, mírenlo aquí, mide 45 grados. Ya dijimos que este otro también sería 45, lo pusimos en verde.
Este me lo dieron en el problema. Entonces, aplicando la definición de la función trigonométrica, ya sabemos que el seno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Lo escribimos así, pero recuerden que generalmente se racionaliza y decimos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, pero es 1 sobre raíz de 2. Entonces, partiendo de este concepto, si ese es el seno de C, sería cateto opuesto, que es este, sobre la hipotenusa. 1 sobre raíz de 2, miro ahí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se determina entonces que el cateto opuesto va a ser igual a 8 por 1 entre la raíz de 2. Recuerden el concepto de proporción. Este valor que no conozco va a ser igual a multiplicar estos dos y dividir por esto. Entonces el cateto opuesto sería igual a 8 por 1, que es 8 dividido entre la raíz cuadrada de 2. Por eso dice aquí que el cateto opuesto vale 8 sobre raíz cuadrada de 2. Aquí lo tengo. Como acabo de decir aquí, los dos catetos miden iguales cuando tengo un ángulo de 45 grados aquí. Por eso también este, que es el cateto adyacente, va a medir 8 sobre la raíz cuadrada de 2. Y ya está resuelto el triángulo. Tengo los tres ángulos y los tres lados del triángulo. En este caso aquí tenemos que me dicen que los catetos, me dieron ahora los dos catetos, B y C, miden 9 y 12 centímetros. O sea que no conozco la hipotenusa. Aquí tengo la hipotenusa, ya está ahí porque la he calculado aquí. Miren aquí la fórmula. Le puse las letras en el mismo orden. Le llamé A al ángulo recto, B y C a los dos agudos. Ya me dieron los dos catetos, mírenlo aquí, 9 y 12, lo he colocado con azul. Me falta la hipotenusa. Recuerden que por Pitágoras la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es lo que estoy haciendo aquí. 9 cuadrado es 81 y 12 cuadrado es 144. Igual a 225 y la raíz cuadrada de 225 es 15. La hipotenusa vale 15. La misma unidad que me dieron aquí, centímetros. Aunque yo no pongo las unidades en el desarrollo, al final debo tenerlos pendientes. Y ya teniendo los tres lados, pues puedo buscar sus ángulos aplicando las definiciones de las funciones trigonométricas. Dice aquí que el seno, la medida del ángulo B, este que está aquí, me fui por la tangente. Recuerden que tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, es sobre cateto adyacente. Sería 9 sobre 12 la tangente. Si quiero saber quién es B, pues busco el arco tangente o tangente a la menos 1, así se expresa. Arco tangente, tangente inversa de 9 sobre 12, me va a dar el ángulo B. Buscamos esto en una calculadora y me ha dado aproximadamente 36.87 grados. Una vez que yo obtengo el ángulo B, ángulo agudo, pues el otro ángulo que ese va a ser igual a 90 menos la medida del ángulo B. Porque si este mide 90, ya lo sabemos, dijimos que es recto ahí, por eso lo escribo aquí debajo, pues los dos ángulos agudos suman también 90, porque 90 más 90 es 180. Si el ángulo B es 36.87, pues el ángulo C es 90 menos esa medida, igual a 57.13 como tenemos acá. Pues ahí queda resuelto ese triángulo. Resolverlo es encontrar la medida de esos tres ángulos y la medida de esos tres lados. Aquí tenemos en el siguiente caso que me están dando la hipotenusa y un cateto. Mírenlo aquí. La hipotenusa y un cateto. Dice acá que la hipotenusa mide 10 y que el cateto C mide 6 centímetros. Aquí le hemos colocado las letras en el mismo orden para no tener confusión. Entonces es recto aquí en A, ya sabemos que mide 90 ese ángulo. Ya sabemos que la hipotenusa mide 10 y que este cateto mide 6. Entonces el cateto que falta por Pitágoras es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, mírenlo aquí, menos el cateto que ya conozco al cuadrado. 10 cuadrado menos 6 cuadrados, 100 menos 36 igual a 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8.
ya tengo los tres lados. Este cateto llamado B es 8. Ahora puedo, como hice en el caso anterior, buscar cualquiera de sus ángulos. Aquí preferí utilizar el seno inverso porque a mí me gusta siempre partir de los valores que ya me dieron. Para C, el seno de C, el cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 6 sobre 10. Si quiero saber cuánto mide el ángulo C, pues aplicamos el arco seno, que es lo mismo que decir seno a la menos 1, seno inverso de 6 sobre 10. Y me ha dado 36.87, la misma medida que el caso anterior. Entonces ya teniendo el ángulo C, lo mismo que decía allá arriba, voy a hacer con el B. 90 menos esa medida, y aquí tengo ya la medida de los tres ángulos. El ejercicio último de este punto me están dando el cateto B, que mide 10 centímetros, aquí está, y el ángulo B, véanlo aquí, 60 grados. De una vez le digo que el ángulo C mide 30, porque el triángulo es rectángulo, es decir, que mide 90 en A, estos dos deben sumar 90. Ya tengo 60 en el ángulo B, pues el ángulo C mide 30. 30 más 60 es 90, más 90 del ángulo A, serían los 180 que deben medir la suma de los tres ángulos interiores del triángulo. Ahora vamos a buscar cualquiera de los ángulos. Aquí iniciamos con 60, este que está aquí. El ángulo de 60 grados es un ángulo notable, es decir, las funciones. De hecho, hay unos videos por ahí que se llaman ángulos notables, donde determinamos las funciones trigonométricas de estos ángulos notables. Arrancamos aquí con la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 1. No expresamos el 1. Entonces decimos que la tangente de 60, que sería lo mismo que decir tangente de B en este caso, la tangente es el cateto opuesto sobre la adyacente. Es decir, 10 sobre la C. Desconozco la C. Por eso vemos aquí, raíz cuadrada de 3 es igual a 10 sobre C. No conozco la C, pues C va a ser igual, recuerden, a 10 por el 1 que tengo aquí en el denominador, 10 por 1, dividido entre la raíz cuadrada de 3. Ese sería el valor del C, el lado C. Estoy buscando, recuerden, los valores de los lados. Por eso aquí C minúscula, 10 sobre la raíz cuadrada de 3. Apliqué el mismo concepto, por ahora utilicé el seno. El seno de 60 me va a permitir entonces encontrar el lado que no conozco. Entonces ya sería el lado B, que es el opuesto, porque el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y como yo tengo ya la hipotenusa, la buscamos, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí que el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso ya es por definición, los valores que hemos calculado como un ángulo notable. Pero en el triángulo de manera específica sería cateto opuesto, que es B, véanlo aquí, 10 sobre A, que es la hipotenusa. No conozco la A, 10 por 2, que es 20, sobre la raíz de 3. Y ya dijimos que el ángulo C mide 30, porque ellos dos deben sumar 90. Y ahí queda resuelto el triángulo. Ahí tengo todos los valores. Aunque no lo escribí por aquí, recuerden que el ángulo A mide 90 grados, igual que en cada uno de estos, porque es un triángulo rectángulo. El punto siguiente es unos ejercicios interesantes. Son unos problemitas de aplicación a la vida diaria, para que vean lo interesante que es la trigonometría. Hemos tratado de hacer un dibujo de lo que dice el problema para que se interprete, porque todos estos problemas generan un triángulo rectángulo, lo que acabamos de resolver aquí arriba. Ahora estos problemitas se resuelven de igual manera, solo hay que saber interpretar lo que nos dice el problema. Dice que el ángulo de elevación de una cometa sujeta a una cuerda de longitud de 80 metros es un ángulo de 30 grados y que el viento tensa la cuerda y se pide la altura de la cometa en ese instante. Hemos tratado aquí de hacer el dibujito para que se entienda los cálculos. Nos resulta entonces un triángulo rectángulo, igual que lo que hemos realizado en el punto anterior. Aquí tenemos la cometa, está sujeta a esta cuerda que dice que mide 80 metros.
Aquí está, miren aquí la cuerda, lo que dice aquí, y el ángulo de elevación es el que se forma entre la cuerda y el suelo. Mírenlo aquí. Ángulo de elevación dice que es de 30 grados. Quiere que hallemos la altura de la cometa en ese instante. Miren que se forma un triángulo rectángulo, recto aquí. Entonces, si yo quiero hallar esa altura, aplico la definición de cateto opuesto sobre hipotenusa, porque ya conozco ese lado, que es la hipotenusa del triángulo. El seno de 30 es un medio, es un ángulo notable, pero también será igual a h sobre 80, opuesto sobre hipotenusa, mírenlo aquí. Por lo tanto, si 1 sobre 2 es igual, mírenlo aquí, a h sobre 80, me falta la h, multiplico 1 por 80 y divido entre 2. Finalmente, la altura a la que está la cometa es 40 metros. El problema siguiente es muy parecido a este. Dice, desde el lugar donde me encuentro, la visual a la torre de una iglesia forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Aquí está quien está observando. Miren, hicimos un dibujito aquí. Se mira hacia la cúspide de la torre, allá arriba. Mírenlo aquí. Y se forma un ángulo de 45 grados. Aquí se forma un triángulo rectángulo también. Dice que la distancia, verlo aquí, se encuentra a 25 metros de la torre. Verlo aquí, 25 metros. Sería un cateto del triángulo. Me pide cuál es la altura de la torre, me está pidiendo el otro cateto. Aunque hicimos el cálculo aquí, habíamos dicho en el punto anterior, que cuando yo tengo un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos mide 45 grados, también el otro ángulo mide 45 y los dos catetos miden iguales. Por lo tanto, la altura de la torre también será 25 metros. Si es de 45 grados, los dos catetos miden iguales. Aquí lo hicimos por definición, mírenlo ahí. Como la tangente de 45 es 1, es un ángulo notable. Y aquí en este caso la tangente de cateto opuesto sobre el adyacente, h sobre 25, pues se determina que para que dé 1 este valor, h debe también ser 25 metros. Aunque no lo utilizamos en el proceso, la medida, cuando terminamos debemos de indicar cuál es la medida que se está utilizando. Y en este caso era metro. Por eso la torre tiene una altura de 25 metros. El problema que sigue, parecido a los anteriores, dice que desde el lugar donde me encuentro, la visual de una torre forma un ángulo de 32 grados. Aquí tengo el dibujito, ¿verdad? Observa la parte alta de la torre, visual aquí, y que forma un ángulo con el suelo, que es la horizontal de 32 grados. Dice que la torre tiene una altura de 11 metros. Ya está determinada. Ahora lo que quiere saber a qué distancia me encuentro yo de la torre. De nuevo, tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Como quiero este cateto, la tangente me relaciona a los dos catetos. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso vemos que dice que la tangente de 32 es igual a 11 sobre D, que es la distancia que quiero. Como no conozco la D, voy a despejar D. D va a ser igual a 11 sobre la tangente de 32. Es como si hubiese un 1 ahí. Es como si yo dijera 11 por 1 dividido entre la tangente de 32, aplicando el concepto de proporción. Entonces la D será igual a dividir 11, buscamos una calculadora este valor, 11 dividido entre la tangente de 32 y me da aproximadamente 17.60 metros. Le colocamos la unidad de medida, aunque en el desarrollo no lo escribo por un asunto de agilidad y de comodidad. Al final hay que tener pendiente en qué medida estoy trabajando. Pues la distancia a la que me encuentro es a 17.60 metros. Tenemos aquí que dice que hay el cuadrante y las razones trigonométricas de los siguientes ángulos. Un ángulo de 135 grados está en el segundo cuadrante, mírenlo aquí. Aquí arriba le he colocado una nota, mírenlo aquí, dice que funciones positivas. En los cuadrantes, en cada cuadrante, aparte del primero, hay dos funciones que son positivas.
En el primero son todas, aquí lo colocamos, primer cuadrante todas las funciones. En el segundo, oiga bien, segundo solo el seno, el que inicia con la misma letra y su inversa, que es la cosecante. En el tercero inicia con T, la tangente y su inversa, que es la cotangente. Y en el cuarto con C, el coseno y su inversa, que es la secante. Entonces, el ángulo 135 me queda en el segundo cuadrante. Es menos de 180, pero es más que 90. Ese ángulo es coterminal con 45 grados. Si yo midiera el ángulo de aquí hacia allá, contrarreloj, me da 45. 45 más 135 es 180. Lo que quiere decir que las funciones de 135 son las mismas que las de 45, porque son coterminales. Solo que como está en el segundo cuadrante, las únicas positivas serán el seno y su inversa. Por eso aquí vemos que decimos que el seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. Lo mismo que 45. Como les dije, pueden buscar un video que se llama ángulos notables y buscar las funciones de 45 grados. Entonces, lo mismo que para 45, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, tangente es 1, la cosecante inversa del seno, raíz de 2. Porque recuerden que aunque yo escribo aquí raíz de 2 sobre 2, esto da 1 sobre raíz de 2. Yo lo racionalizo y me da 2 raíz de 2 sobre 2. Por eso la cosecante y la secante dan raíz de 2. La inversa del seno y el coseno. Ya dije que era 1 sobre raíz de 2, la inversa es raíz de 2. Los signos son negativos todas, menos la cosecante, mírala aquí, y el seno. Porque está en el segundo cuadrante y el seno y la cosecante son positivas. Las demás son negativas. Para el caso de 450, recuerden que una vuelta completa son 360. Para llegar a 450 me faltan 90. Por eso llega hasta aquí, 90. Las funciones de 450 serán la misma que la de 90 grados. Porque 450 es un ángulo coterminal con 90 grados. Aquí están las funciones, la misma que 90. El seno 90 es 1, el coseno es 0, la tangente no está definida, porque sería 1 sobre 0. Porque recuerden que la tangente en el plano sería y sobre x, y aquí la x es 0 en el 90 grados. Por eso no está definida, tampoco está definida la secante, porque la secante sería r, que es 1, sobre la x, que es 0. Míralo ahí, el coseno es igual a x y es 0. Entonces aquí están los valores. Las funciones de 450 son exactamente las mismas que para 90. En el caso de 210 pasa de 180, por eso llega al tercer cuadrante. Sería como después de 180 tenemos 30 grados. De ahí a ahí. De x aquí negativo está ahí sobre 30 grados. Por eso las funciones de 210 son exactamente las mismas que de 30 grados, pero teniendo en cuenta los signos. Como está en el tercer cuadrante solo es positiva la tangente y la cotangente. Por eso aquí tenemos los mismos valores que para 30. El seno medio, el coseno raíz de 3 sobre 2, la tangente raíz de 3. Sería 1 sobre raíz de 3. Racionalizado me da raíz de 3 sobre 3. Y la cosecante, que es inversa del seno, la secante, que es inversa del coseno, la secante es inversa del coseno, por eso daría 2 sobre raíz de 3, yo lo racionalizo, por eso me da menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente, que es inversa a la tangente. Ya dijimos que tangente era 1 sobre raíz de 3, entonces la inversa sería raíz de 3. Los signos, como les dije, solo son positivas. La tangente, verlo aquí, y la cotangente, las demás son negativas. Para el caso de negativo 60, cuando el ángulo es negativo, recuerden que se toma contrario a las manecillas del reloj. Por eso vemos aquí en el dibujito, vamos a mostrarle, que está aquí negativo 60. En vez de medirlo hacia acá, lo medimos hacia abajo. Cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, aquí vamos a buscar las funciones de 60 normal, pero solo serán positivas. En el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Por eso ven todas negativas menos coseno y secante. Las funciones, ya le dije, la misma que para 60.
En el punto siguiente tenemos calcular las demás funciones del ángulo dado. Me dan una de las funciones y yo calculo las demás. Si me dan una función, me están dando dos lados del triángulo rectángulo, ya sea la hipotenusa y un cateto o los dos catetos. Aquí cuando me dan el seno me están dando el cateto opuesto y la hipotenusa. Buscamos el cateto adyacente. El cateto se busca con la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Míralo aquí. Este cateto que me falta me ha dado 5. Ese es el cateto opuesto, el que encontré es el adyacente. Y ya el coseno, el cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso es 5 sobre 13. La tangente cateto opuesto, que es 12 sobre cateto adyacente, que es 5. La cosecante son las inversas de esta. La cosecante es inversa del seno. Míralo aquí. La secante es inversa al coseno. Solo es invertir. Y la cotangente inversa a la tangente. Me han dado aquí la tangente del ángulo. Me están dando entonces los catetos. Porque tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me falta la hipotenusa. La he buscado aquí debajo. Raíz cuadrada de 3 cuadrados más 2 cuadrados. Raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado, de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Me ha dado raíz cuadrada de 13. Lo dejamos expresado así mismo. Aquí no lo racionalicé, pero se puede racionalizar. El seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si lo racionalizamos me va a dar 3 raíz de 13 sobre 13, porque se multiplica por raíz de 13 en el numerador y el denominador. El coseno, que es cateto adyacente, que es 2 sobre la raíz de 13, que es la hipotenusa. La cosecante es inversa al seno, verlo aquí. La secante inversa al coseno y la cotangente inversa a la tangente. Aquí me han dado el seno, de nuevo, lo mismo que acá, me han dado entonces el cateto opuesto y la hipotenusa. Buscamos el cateto que falta, miren la fórmula aquí, y me he dado raíz cuadrada de 13. El cateto adyacente, raíz cuadrada de 3. Por eso el coseno, raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es la hipotenusa. Y la tangente, 1 sobre la raíz cuadrada de 3, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si lo racionalizo, recuerden, se puede racionalizar, sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Es lo mismo, 1 sobre raíz cuadrada de 3, que raíz cuadrada de 3 sobre 3. La cosecante inversa al seno, la secante inversa al coseno, y la cotangente inversa a la tangente. El coseno me han dado aquí, pues me están dando aquí el cateto opuesto, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la definición de coseno. Me falta un cateto, lo buscamos por la fórmula aquí. Hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado, 9 menos 1 es 8. Raíz cuadrada de 8. Si se quiere, se puede escribir como 2 raíz cuadrada de 2, si lo quiero simplificar esto. Porque 8 es 4 por 2. La raíz de 4 es 2, me quedaría 2 raíz de 2. Pero aquí lo dejé así. Pero le explico que se puede. El seno de x, que es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya dijimos que el cateto opuesto es raíz cuadrada de 8 sobre la hipotenusa, que es 3. Y la tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz cuadrada de 8 sobre 1. Por eso solo aparece raíz cuadrada de 8. Y estas ya son las inversas. La secante es inversa al coseno, la cosecante es inversa al seno y la cotangente inversa a la tangente. Finalmente, en este punto tenemos que la secante del ángulo es 2, lo que significa que el denominador es el 1. La secante, que es la inversa del coseno, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, lo que significa que la hipotenusa vale 2 y el cateto adyacente vale 1. Buscamos el cateto opuesto. Hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado, 4 menos 1 es 3. El cateto que me falta aquí es raíz cuadrada de 3. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Y el coseno es inverso a la secante, sería 1 sobre 2. La tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que el cateto opuesto es raíz de 3 y el adyacente es 1. Por eso quedó raíz de 3 sobre 1 y solo escribimos raíz cuadrada de 3. La cotangente inversa a la tangente, 1 sobre raíz cuadrada de 3. Aquí lo racionalicé, por eso aparece raíz de 3 sobre 3. Esto y esto es equivalente. Y la cosecante es inversa al seno, 2 sobre la raíz de 3. Está racionalizado, por eso dice 2 raíz de 3 sobre 3.
El punto siguiente, tenemos allá los valores de las funciones trigonométricas conocido el punto del plano dado. Me han dado el punto en que se encuentra el ángulo, o mejor dicho, el rayo que forma el ángulo. Dice que el punto es 3,3. Ese punto está en el lado del ángulo. Entonces buscamos la hipotenusa, que en el plano le llamamos radio a la distancia, porque se forma una circunferencia, como esa que está aquí debajo. Y aquí me ha dado que ese radio, utilizando la misma fórmula de hipotenusa, es raíz cuadrada de 18, que simplificado es 3 raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo que hicimos aquí? 18, 9 por 2. La raíz de 9 es 3. Por eso me ha quedado 3 raíz cuadrada de 2. Nos vamos entonces a las funciones. En el plano, el seno es igual a, en vez de decir nosotros cateto opuesto, aquí decimos y sobre r. Y es equivalente a cateto opuesto y x es equivalente a cateto adyacente. Aquí el seno, por eso, como aquí la x y la y valen 3, los dos, tanto el seno como el coseno llevan un 3. ¿Qué tenemos aquí entonces? 3 sobre 3 raíz cuadrada de 2, que es la hipotenusa. Se cancela el 3, me queda 1 sobre raíz de 2. Si yo lo quiero racionalizar, me da raíz de 2 sobre 2. El coseno me va a dar lo mismo, porque también es 3, lo mismo que aquí. Por eso ven aquí. La tangente, que es cateto opuesto, en este caso y sobre x, sería 3 sobre 3, que es 1. Y aquí están las inversas. Solo voy a invertir esto. Cosecante inversa de seno, secante inversa de coseno y cotangente inversa de tangente. Aquí me han dicho que el punto es negativo 24 sobre 25 y 7 sobre 25. El radio es 1. Esto es lo que se llama el círculo unitario. Dirá alguien, ¿cómo te lo adivinas? No hay que adivinarlo, lo pueden calcular igual. Teorema de Pitágoras. Si elevado al cuadrado, esto y esto me va a dar 1 al final, la suma de estos dos. Aunque este está negativo, recuerden que cuando lo elevo al cuadrado me da positivo. Y las definiciones, en el plano le acabo de decir, en el círculo unitario el seno es igual a y, el coseno es igual a x y la tangente es igual a y sobre x. Por eso 7 sobre 25 dividido entre negativo 24 sobre 25. Me ha quedado negativo 7 sobre 24. Y estas son las inversas. La cosecante inversa al seno, la secante inversa al coseno y la cotangente inversa a la tangente. Aquí tenemos hallar el punto x, y sobre la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria lo que me está diciendo que radio vale 1. Este valor de aquí a aquí es 1. Lo que decía hace un ratito aquí de círculo unitario. Aquí no me pide las funciones, solo dice que hay el punto sobre la circunferencia unitaria. Me han dado aquí que el ángulo es 2 pi tercio. El ángulo 2 pi tercio está en el segundo cuadrante, aquí. 2 pi tercio, cuando yo lo convierto en grados, si quieren tener una idea de por qué me queda aquí, estamos hablando que sería 2 por 180 sobre 3. Recuerden que se multiplica por 180 sobre pi. Me cancela el pi, 2 por 180 dividido entre 3 me da 120. Sería un ángulo más o menos por ahí. Entonces, para el círculo unitario, ese radio que está ahí es 1, lo que estoy diciendo. Como esto es equivalente, ya dije, a 120, sería equivalente a la función del ángulo de 60 grados, que es lo que me diría de aquí hasta aquí. Porque 120 más 60 es 180 para llegar hasta aquí. Entonces, en el caso de 60, llevándolo a grados, recuerden que el seno es raíz de 3 sobre 2. Estamos hablando entonces que en el segundo cuadrante el seno es positivo, esa sería la y. Y el coseno sería un medio para 60. Como estamos en el segundo cuadrante, negativo un medio. El punto entonces aquí sería negativo un medio, que es x, raíz de 3 sobre 2, que es la y. Aquí me han dicho que menos pi sexto. Recuerden que se mide al revés, contra reloj, a favor del reloj, quiero decir, los ángulos se miden contra reloj. Si están negativos, se miden a favor del reloj. En este caso, lo mismo que decía ahorita, sería un ángulo equivalente a 30 grados, midiéndolo de aquí a aquí. Como está en el cuarto cuadrante,
el seno de 30 es un medio, pero aquí es negativo, esa sería la y. Y el coseno raíz de 3 sobre 2, que es la x. En el plano de las funciones, cuando tengo el círculo unitario, el seno es y el coseno es x. Así determino los valores. Pi tercio equivale a 60 grados, llevándolo a grado. Es un ángulo notable donde el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, que equivale a y. Por eso la y de ese punto es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno, que es x, es igual a 1 medio. No me pide las funciones, solo el punto, ahí está ya terminado. Aquí lo dice claro, recordar que para el círculo unitario el seno es y el coseno es x. Finalmente, el último punto dice que calcule el área del sector circular. Aquí le he colocado las dos fórmulas para calcular el área. Y alguien dirá, ¿por qué dos fórmulas? En realidad es una sola. Aquí hago la aclaración. Si el ángulo está dado en radianes, con esta fórmula obtenemos el área. Multiplicar el radio al cuadrado por el ángulo y dividirlo entre 2. Pero si el ángulo me lo dan en grados, como dice aquí, utilizo esta fórmula. Y alguien dirá, pues hoy son dos. No, es una sola. Si usted quiere conviértelo en radianes, use esto. Ya le mostramos cómo se convierte en radianes. Solo tengo que multiplicar esto por pi sobre 180. Es lo que pasa aquí. Por eso es que ahí aparece 360. Porque es que el 180 que voy a dividir aquí por 2 es 360. Y el pi, míralo ahí arriba. Esta fórmula es esa misma. Solo que aquí es una forma de convertir el ángulo a radianes dentro de la misma forma. La quise usar así, por si usted quería primero convertir el 60 a radianes y lo utilizaba así. Aquí está. Solo es sustituir en la fórmula. El radio aquí es 4 centímetros. Aunque no le pongo centímetro aquí, sí en el resultado. Ahí iría centímetro elevado al cuadrado, por eso sale centímetro cuadrado. R cuadrado, que es 4 cuadrado, por el ángulo, que es 1.2, dividido entre 2. 4 cuadrado de 16 por 1.2 entre 2 me da 9.6 centímetros cuadrados. Aquí, como les dije, lo dejé en grados y utilicé esta fórmula. Pi por radio cuadrado, que es 2 pies al cuadrado, por el ángulo que está en grados, que es 60 grados, dividido entre 360 grados. Se van a cancelar los grados aquí, por eso al final la medida estará en pies. Tenemos entonces pi por 240, porque esto aquí da 2 al cuadrado de 4 por 60, 240, dividido entre 360. Mira que ya no aparecen los grados, se cancelan aquí los grados, sino que ya aparece pies al cuadrado, porque el radio está elevado al cuadrado. Si usted quiere aquí hallar un valor aproximado, pues el pi, que es aproximadamente 3.14 por 240, dividido entre 360. Y me ha dado este valor que tengo aquí, 2.09 pi. Si me dicen que quieren el valor exacto, lo correcto es no sustituir el pi por el 3.14. Mírenlo aquí, lo que hacemos. Dejamos la expresión 240 sobre 360 y la simplificamos. Cancelamos el 0. Es como dividir por 10. La mitad de 24 es 12, la de 36 es 18. La de 12 es 6, la de 18 es 9. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. El valor exacto sería 2 sobre 3 pi, pi es cuadrado. Ahí sería el valor exacto, dejando el pi expresado porque el pi es un número irracional. Y desde que yo lo convierta en decimal ya estoy aproximando. Aquí sería exacto, ahí sería una aproximación. Y ya utilizando la fórmula, porque está en radianes, el radio al cuadrado, que es 10. 10 al cuadrado está en centímetros, por eso la respuesta aparece en centímetros, al igual que aquí en pies. 10 al cuadrado es 100, 100 por 0.7 es 70. 100, ruedo 2 lugares, fácil multiplicar por 100. 70 entre 2 es 35 centímetros cuadrados. Mi gente, aquí hemos concluido ya los ejercicios de la unidad número 6, que por cierto es la última en esta asignatura de matemática básica. Como siempre les decimos, esperamos que este video les sea de utilidad o de provecho. Hasta una próxima, mi gente.